Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de la Clínica Ortega Podcast. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Arellán. Gracias más bien por haber aceptado esta invitación, doctor. Y bueno, le recibimos con un fuerte voto de aplausos al doctor Arellán. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos esta invitación. No sé, ¿se siente tranquilo con todas las cámaras? Sí, tranquilo, todo muy bien. Genial, doctor. Bien, vamos a comenzar en primer lugar a indagar un poco sobre la especialidad que usted tiene. En primer lugar, quisiéramos saber qué significa nefrología o en qué consiste o qué trata, ¿no? Desde los primeros años en la universidad, yo soy egresado de la Universidad San Marcos, yo veía cómo estos órganos se encargan de eliminar las toxinas, de filtrar el agua, de encargarse principalmente de muchas funciones del cuerpo. Y además veía cómo cambiaba la vida de los pacientes cuando, por la enfermedad acababan en diálisis o luego se trasplantaban, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención en mí y por eso esta especialidad muy bonita que a veces no nos damos cuenta hasta que recién tenemos síntomas de daño renal. Claro, entonces entendemos de que todo lo que se refiere a nefrología es riñones. Exacto, todo lo que es enfermedad renal y parte de las vías urinarias, pero principalmente riñones. Ok, entonces cuando, por ejemplo, yo soy una persona que está en el día a día en su trabajo y ¿qué probablemente debería sentir o algún tipo de causa y decir, ok, necesito ir al nefrólogo? En este caso, lamentablemente la enfermedad renal es muy silenciosa y eso a veces no nos damos cuenta porque los síntomas se expresan de manera tardía. Principalmente la enfermedad renal se da en los pacientes con factores de riesgo que son diabetes, hipertensión arterial y que hayas tenido un antecedente de un familiar con daño renal o en diálisis. Por eso se sugiere la prevención de los pacientes. Lamentablemente los síntomas tardíos aparecen ya cuando el riñón está en los últimos estadios, que son principalmente hinchazón de las piernas, anemia, palidez, cansancio, ¿no? Por eso la importancia de este podcast para conversar con la población y la importancia de prevenir el daño renal, ya que cuando ya estén los estadios finales, ya es muy poco lo que tenemos que hacer, solamente una diálisis o un trasplante renal. Ok, entiendo, doctor. ¿Qué función, hablando desde lo más básico, cumplen los riñones en el cuerpo humano? Aunque muchos no creemos, los riñones tienen múltiples funciones. El riñón es el órgano más perfundido en conjunto con el corazón. Pero 25% de la sangre, 1200 mililitros por minuto de sangre recibe el riñón. Todo lo que comemos, todo lo que tomamos pasa por el corazón y por el riñón. El riñón, en primer lugar, es el basurero del cuerpo. Se encarga de eliminar las toxinas. Lo malo lo elimina y lo bueno lo retiene. En segundo lugar, el riñón se encarga además de la síntesis de vitamina D. Y eso a veces no entendemos, ¿no? El riñón se encarga de absorber el calcio. Por eso es que los pacientes cuando tienen daño renal tienen mucha fractura, problemas de calcio. Además, el riñón se encarga del control del agua. Como al orinar el riñón, nosotros estamos bien hidratados, no nos deshidratamos y todo esto. Además, el riñón se encarga de la síntesis de eritropoyetina, lo que es anemia. Por eso que en los estadios finales, los pacientes renales sufren de anemia. Este es otro dato importante. A veces algunos pacientes por daño renal presentan síntomas de anemia. Y además el riñón, a un dato importantísimo, es que se encarga de la regulación del sistema ácido-base, de la acidez, de la alcalinidad del cuerpo, y por eso es un órgano muy importante. Incluso algunos autores ya lo consideran unas glándulas porque producen muchas hormonas. Oh, vale, doctor. Bien, ahora que ya sabemos un poco de lo que significa la especialidad, la importancia de los riñones, etcétera, ¿nos podría contar quizás un poquito más de usted? ¿Cómo llega la medicina? ¿Cómo llega la especialidad? Ya nos comentó un poquito ese tema, pero ¿cómo llega la medicina usted de joven, ¿no? Para que pueda dedicarse a esto? Como comentaba, yo soy médico egresado de la Universidad de San Marcos. Siempre la medicina está ligada a mí me gusta mucho la vocación, especialmente ahora que estamos justo, a día del Día de la Medicina, la vocación de Daniel Sies Carrión por los pacientes, ¿no? Sabemos que Carrión tuvo, incluso aquí, su mamá tuvo sangre de huancaína, entonces mucho la vocación de esto, y principalmente en el caso de aquí de la ciudad, desde que hemos llegado a los nefrólogos hemos ayudado a muchos pacientes porque hace unos años aquí no había esa especialidad. Ya tenemos diálisis aquí en la clínica también, tenemos trasplante renal
Y lo que nosotros queremos es evitar que los pacientes dañen sus riñones, ¿no? Como comentaba, es prevenirlos, ¿no? Porque al menos aquí en la región sierra hay mucho consumo de sal. Mucho consumo de sal, no hay mucho control de la glucosa. Y eso es lo que al menos yo como médico quiero prevenir y cuidar a los pacientes de que llegar a estos estadios finales, terminales con el daño renal. Genial, doctor. Y sí, justamente eso es la importancia de estos medios, de este podcast, el hecho de sensibilizar a las personas y poder informarles esos síntomas ocultos, esas causas, como usted bien lo dice, ¿no? Para nosotros quizás en la sierra es muy común el hecho de aumentarse la sal y todo eso, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes, para los riñones, que usted ve en consulta? En la consulta médica, los pacientes que dañan más su riñón son los diabéticos y los hipertensos, ¿no? A veces los pacientes diabéticos creen estar controlados su glucosa, creen estar estables, pero no es así. E incluso le tomamos exámenes de función renal y ya está alterado el riñón. El primer signo de daño renal es que empieza a botar proteínas el paciente. Y algo importante es que es una prueba tan sencilla que lo hacemos aquí en la clínica, ¿no? Que es un examen de orina, una proteinuria 24 horas y una creatinina. Con eso nosotros vemos si el paciente está empezando a dañar su riñón o no. Por eso que todo paciente diabético e hipertenso tiene que hacerse un control anual de la función renal. Y con eso nosotros lo cuidamos y evitamos que llegue a daños terminales. Como decía, diabéticos, aquí en Huancayo hay mucha hipertensión, como tú comentabas, porque tenemos mucho exceso de sal. La Organización Mundial de la Salud recomienda actualmente en la guía de este año 1.5 gramos de sal al día, que significa 3 cucharitas en todas nuestras comidas, ¿no? Wow. Entonces, a veces los pacientes no entendemos y tenemos que trabajar con ellos. Por eso aquí en la clínica también tenemos nutricionista, trabajamos con la nutricionista, trabajamos con el nefrólogo, con el endocrinólogo, con el cardiólogo, en conjunto para evitar que este paciente llegue a estos estadios terminales y al final su salud vaya bien, no es lo que nosotros queremos, ¿no? Claro. Principalmente nuestro objetivo de la enfermedad renal es cuidar a los pacientes diabéticos e hipertensos. Genial, doctor. Es importante saber porque aquí la cultura huanca más que nada prioriza el buen sabor de la comida que ante todo, ¿no? Pero sí, es increíble saber de que solo 3 cucharaditas, ¿no? Es loable, pero bueno, hay que tener mucho cuidado en el tema justamente ya va a tocar un podcast con una nutricionista que justamente nos comentará también porque está ligado todos esos temas. Y doctor, es muy cierto que la mayoría de personas ya tiene un daño renal cuando ya llega a consulta. Sí, lamentablemente los pacientes que recibimos son pacientes ya con daño renal y eso no debería ser, ¿no? A veces el paciente diabético llega referido de otro médico o llega referido del especialista porque está hinchado. Y ya cuando está hinchado es porque ya el daño renal probablemente está avanzado un 50 o más, un 50%. Entonces, lo ideal es que todo paciente diabético, hipertenso o con algún antecedente familiar de daño renal acuda por lo menos a un control preventivo, ¿no? Nosotros lo que queremos es la prevención, ¿no? Llama la atención que a veces vienen pacientes ya hinchados, ya anémicos, cuando ya la función renal está un 20, un 10%, y prácticamente es un poco tarde y tenemos que cuidarlos por poco tiempo, ¿no? Entonces, lo ideal es, lamentablemente, la enfermedad renal es una enfermedad muy silenciosa y ese es el objetivo de este podcast, ¿no? Con sensibilizar a la población, como les decía, ¿no? Simplemente con unos exámenes sencillos, ¿no? Una creatinina, un examen de orina, un hemograma y una evaluación por el médico especialista. Con eso nosotros determinamos, pacientes, usted tiene daño renal, aún no lo tiene, empezamos con los cuidados, controles cada 3, 6 meses, una vez al año, y con eso cuidamos sus riñones, que en verdad son órganos muy importantes en nuestro cuerpo, como he explicado, ¿no? Claro, doctor. Si bien es cierto, ya nos está dando la información de que justamente no existen señales que te puedan alertar de manera temprana estas enfermedades, o sea, no existen o quizás por ahí hay alguna que podríamos tener en cuenta. Un marcador importante que existe es la pérdida de proteínas. Por eso que les digo, un paciente diabético e hipertenso con daño renal previo todos los años debe hacerse un control de proteinuria.
si nosotros vemos que el paciente está empezando a botar un poco de proteína, inmediatamente actuamos con dieta, actuamos con medicamentos y evitamos esta progresión en las proteínas, porque las proteínas van a quemar el riñón por dentro. Entonces, ese es por eso que la parte preventiva es muy importante. Entonces, si nosotros vemos que el paciente está botando proteínas, no tiene una dieta adecuada, como decíamos, mucha ingesta de sal, mucha ingesta de carne roja, inmediatamente actuamos, se le explicamos y a un previo control estas proteínas deberían bajar y al eliminar la eliminación de proteínas, estamos cuidando sus riñones. Y este paciente nunca va a estar pensando en un daño renal, en diálisis, en trasplante. Y al menos aquí en la región Junín tenemos alrededor de 500 pacientes en terapias de diálisis. No es poco, no es poco, somos una ciudad muy grande. Entonces queremos nosotros cuidar más que todo para que los pacientes eviten llegar a estos estadios terminales. Claro. Si bien es cierto, un hábito muy bueno es el acudir a un chequeo, quizás anual, y estaría bien. Pero ¿qué otros hábitos, como alimentación y otros, qué otros hábitos podríamos tener en cuenta para cuidar nuestros riñones? En la parte de nefrología nosotros hablamos de 8 reglas de oro, ¿no? La primera regla de oro vital es tomar agua. Tomar agua. Por lo menos debemos tomar 30-50 mililitros por kilo. Si pesamos 60 kilos, 1.800 a 3.600 a 3 litros al día. A veces en regiones como Huancayo, que hace frío, no estamos acostumbrados a tomar agua, pero debemos tomar agua. Si tomamos agua, los riñones van a funcionar muy bien, la orina va a salir clara y empezamos bien. Segundo, tenemos que controlarnos la presión, por lo menos el paciente mayor de 50 años, siempre una vez por semana la presión, la glucosa. Luego, actividad física. Actualmente la guía de este año ha salido de la Asociación Americana de que debemos hacer entre 35 a 40 minutos de actividad física diaria. Eso significa caminar, aunque sea por el parque, no el trajín que hacemos, sino una actividad física diaria de 45 minutos. La otra es evitar la automedicación, evitar acudir sin receta, ir a una botica y ponerse la ampolla por el dolor. No, siempre acudir al médico especialista para que te recete la medicación. Otra es controlar la presión, controlar la glucosa, hacer actividad física y lo que decía, una vez al año siempre acudir al médico nefrólogo si tienes factores de riesgo de daño renal. Como decía, diabetes, presión alta, quistes renales o si has tenido un antecedente familiar de daño renal. Y también un dato importante que aquí en Huancayo mucho tenemos y que con el doctor Altés vemos pacientes prostáticos que por falta de control acaban dañando su riñón, ¿no? Entonces eso es importante, cuidar a estos pacientes, idealmente los pacientes mayores de 50 años. Ok, doctor. Es mucha la información que nos está dando y es muy valiosa y en realidad usted mencionó hace poco la automedicación. Quisiera preguntarle acerca de eso, ¿cómo afecta la automedicación? Porque vivimos en una cultura de que me duele la cabeza, voy a la farmacia y compro algo, ¿no? Totalmente. Actualmente en el Perú hay estudios que 60-70% de las personas se automedican y no es correcto. Por ejemplo, un paciente, digamos, adulto mayor de 60 años, diabética, ya con daño renal, acude a cierta botica y se pone analgésicos, antibióticos y al final esto acaba dañando más su riñón. Entonces, no es lo correcto. Lo correcto siempre es acudir a un médico para que evalúe qué tipo de antibiótico, qué tipo de analgésico debe usar para el cuidado. A veces los pacientes por ejemplo, tenemos pacientes que tienen mucho dolor de espalda y usan diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y al final estos pacientes que están con daño renal acaban con estos analgésicos progresando su daño renal. Entonces nosotros podemos darle otras sugerencias, otro tipo de medicaciones para cuidar ese riñón. Por eso la automedicación es muy importante evitarla, especialmente ahora que aquí en la ciudad de Huancayo tenemos todas las especialidades y aquí en la clínica estamos al alcance para apoyarlos. Entonces podemos solucionar esta forma y evitemos la automedicación. Siempre una consulta con el médico es importante antes de usar, especialmente personas mayores con alto riesgo de daño renal. Claro, doctor. Y justamente usted habla sobre la clínica Ortega. ¿Qué herramientas, qué tecnología, qué especialistas cuenta la Clínica Ortega justamente para evaluar todo este tema de los riñones, ¿no? Aquí en la clínica, en la parte renal, estamos muy bien equipados, empezando de que los pacientes diabéticos e hipertensos tienen las especialidades de endocrinología, cardiología para controlarse y en conjunto con ellos pasan conmigo, que es la parte de nefrología. Además, aquí en la clínica tenemos todos los laboratorios para medir la proteinuria, tenemos la urea, creatinina, ecografía renal y tenemos la tomografía en el caso de cálculos renales, resonancia.
Y en caso de algún paciente por emergencia, Dios no quisiera, acaba complicándose, también tenemos el servicio de diálisis de emergencia. Entonces aquí todo podemos resolver toda la parte renal y además incluso te comento que estamos en la acreditación para formar la primera unidad de trasplante a nivel de provincias aquí en la clínica, trasplante renal. Entonces tenemos todo, estamos trabajando en eso, tenemos todas las especialidades y los pacientes, tenemos la parte nutricional y no solo la parte nutricional, el paciente renal también tiene que tener apoyo psicológico para que entienda que esta enfermedad tiene que cuidarla. Entonces todas las especialidades, todos los exámenes tenemos a la mano. Incluso también hemos realizado aquí en la clínica biopsias renales en caso de pacientes que no se determine el daño y con eso podemos solucionar. Y bueno, posteriormente al paciente le damos el tratamiento y lo cuidamos, ¿no? La idea de nosotros aquí es trabajar para prevenir y evitar que más pacientes acaben en su riñón cuando hay enfermedades prevenibles, ¿no? Claro, claro, doctor. Es muy bueno saber de que todas las soluciones alternas o posibles contextos que se presentan durante el diagnóstico o el tratamiento, la Clínica Ortega ofrece esos alcances. ¿Usted qué opina? Por ejemplo, no se habla mucho, pero el laboratorio que cuenta la Clínica Ortega tiene mucho de esta tecnología que es muy precisa, ¿no? Es muy precisa ante otros laboratorios y ¿eso ayuda en la especialidad de nefrología? A mí me ayuda mucho porque al ser automatizado y corroboró la calidad, la proteinuria, la creatinina, la urea, que son marcadores muy sensibles, son bien tomados y aparte, como siempre decimos, la ventaja aquí en nuestro centro es que tenemos la historia clínica electrónica, entonces a mí me permite monitorizar la urea y creatinina, cómo se está moviendo cada mes, cada 6 meses en nuestros pacientes. Y además, como digo, ya estamos en el 2025, tenemos la ventaja de la telemedicina, del WhatsApp, del envío de los resultados electrónicos. Entonces, eso para mí es oro, ¿no? Porque puedo yo como el paciente comunicarme por vía del WhatsApp sus resultados y como todo es digital, podemos ver su creatina, cómo ha ido subiendo cada año, cómo ha ido bajando, cómo ha ido mejorando. Entonces, en la parte de laboratorio sí tenemos un gran apoyo, al menos para mi especialidad, y nos va muy bien. Tenemos muchos pacientes muy bien controlados y están yendo muy bien con su salud, ¿no? Y le hemos evitado muchos de que entren a diálisis. Genial, doctor. Entramos a las preguntas que quizás es más de consejos. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a quienes siempre dicen, no, a mí no me va a tocar eso, mis riñones nunca me van a fallar? Lamentablemente la enfermedad renal 90-95% de los casos no da síntomas, ¿no? Muchos no nos damos cuenta que tenemos una abuelita, un papá diabético, un hermano hipertenso, que estamos con sobrepeso. No nos damos cuenta que nuestra orina está botando un poco de espuma. Entonces siempre ante la duda es mejor actuar, ¿no? La prevención, ¿no? Entonces lamentablemente nadie está exento de tener una enfermedad. Muchos podemos en cualquier momento estar botando proteína. Incluso los varones a partir de los 45 años tenemos riesgo de tener problemas prostáticos. Y ya si tenemos un próstata puede dañar el riñón. En el caso de las mujeres, a partir de la menopausia pueden presentar episodios hipertensivos o si tienen una mamá hipertensa, papá hipertenso, tienen el alto riesgo, peor aún si comen mucho sal, y también pacientes que han tenido antecedentes familiares de quistes renales. Esos quistes a partir de los 40 años pueden aparecer, ¿no? Entonces tenemos siempre, como yo digo, la medicina preventiva, ¿no? Prevenir el daño antes de tenerlo, ¿no? A veces creemos que ir a una consulta preventiva es muy caro o es muy costoso. Yo les digo la verdad, el costo es más cuando uno está enfermo, porque te hospitalizas, tienes que pagar terapias costosas, el tiempo que estás hospitalizado, ¿no? Entonces, muy importante es vernos nuestros factores de riesgo, ver esto, y si tenemos antecedente familiar de esta diabetes, yo creo que todos tenemos un familiar diabético, un familiar hipertenso en la familia, y si tenemos esto, simplemente hacerte un control anual. Y si todo está normal, tranquilo, podemos continuar. Y algunas indicaciones, lamentablemente, a veces creemos que comer rico es comer sano, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, comer rico no es comer sano. Tenemos que tener algunos cuidados en nuestra alimentación y algunos días sí a la semana poder comer rico. Pero para eso está la consulta, ¿no? Explicarle y también la parte nutricional y todo esto, ¿no? Claro, doctor. Doctor, una persona quiere agendar una cita en la Clínica Ortega. ¿Qué debería esperar con una cita con un nefrólogo?
En primer lugar, con una cita con nosotros, le vamos a hacer un chequeo completo de la función renal. Vamos a ver si está al 100%, al 80%, vamos a estadiarlo. Luego vamos a ver la causa, si tuviese daño renal, la causa del daño renal, si es por la diabetes, es por la hipertensión. En algunos casos hemos tenido pacientes que es solo el sobrepeso y en algunos casos también he tenido que es por la altura, porque algunos pacientes de la mina trabajan a mucha altura y esto daña sus riñones. Ok. Entonces hemos hecho el informe para que puedan, trabajar a menos altura. En primer lugar es determinar la causa, luego dar el tratamiento y explicarle cada cuánto tiempo tiene que acudir a sus controles. Claro. Si tiene, por ejemplo, un 50% es cada 6 meses, si tiene un 20% de riñón es cada 2 meses, si tiene un 30% es cada 3 meses. Según la función renal, nosotros le damos un plan de trabajo en conjunto con nutrición, en conjunto con, si por ejemplo, si es hipertenso con el cardiólogo, si es diabético junto con el endocrinólogo, todo para cuidar este riñón y evitar que llegue, como es lo que no queremos, ¿no? A dañarse, ¿no? Claro, claro, doctor. Entonces, la Clínica Ortega cuenta con su presencia como especialista en nefrología. ¿Cómo una persona lo puede ubicar en la Clínica Ortega? ¿Cómo pregunta? ¿Cuál es el nombre completo? Coméntenos un poquito sobre eso. Yo soy el doctor Luis Jesús Arigán Bravo. Yo soy médico nefrólogo, como comentaba, egresado de la Universidad San Marcos, pre y posgrado. De parasitas, en el módulo de admisión pueden acercarse en el consultorio primer piso, en consultorio 9, ahí está el asistente, también pueden agendar cualquier duda. Y ahí en el consultorio está mi número de WhatsApp, me pueden escribir. Igual lo puedo dictar ahora, 937-725-326. Me pueden escribir, doctor, necesito, ¿qué examen necesito para mi consulta? Y con todo gusto para apoyarlos. Como le digo, mi intención es evitar que la población huancaína siga creciendo, porque ya siga creciendo en daño renal, tenemos ya 500. Si no controlamos estos pacientes van a seguir aumentando, y no solo de Huancayo, ¿no? Sino de toda la región Junín, porque lamentablemente el paciente renal que vive en Satipo, Xapampa, al dañar su riñón tiene que emigrar acá a la ciudad de Huancayo, y los costos, entonces podemos ya controlarlo lentamente desde cuando su consulta es acá, y evitamos que a futuros esté viniendo aquí a hacer terapias de diálisis, ¿no? Genial, doctor. Ha sido muy enriquecedor toda la información que nos ha dado acerca de toda esta especialidad y todos los cuidados que debemos tener. Pero quizás podríamos acabar este episodio con recalcando los hábitos que deberíamos llevar nosotros como población para tener quizás un poquito mejor salud, ¿no? En el tema de los riñones. Nosotros hablamos de 8 reglas de oro para prevenir el daño renal. La primera regla es realizar actividad física, por lo menos 30 a 35 minutos al día. Caminar por el parque, un pequeño trote, fuera del trajín que hacemos diario. Luego siempre debemos controlarnos el nivel de glucosa, por lo menos en personas mayores, una vez al mes, 2 veces al mes principalmente. Luego, personas adultas mayores también controlaron la presión. A veces yo venía en consulta, tomo la presión 18, 19. Una parte preventiva es tomarte la presión por lo menos una vez al mes. Lo otro que decía es comer sano, ¿no? Comer rico no es comer sano, hay que bajarle un poco a la sal, un poco a la carne roja, y con eso vamos a estar mejor. Luego que decía tomar agua. Yo sé que aquí en Huancayo por el frío a veces evitamos tomar agua, pero debemos tomar idealmente entre 30 a 50 mililitros por kilo al día. O sea, si yo peso 60 kilos, 1800, 3600, 1,5 litros a 3 litros al día. Luego, evitar fumar, porque fumar daña a largo tiempo los riñones. Y además, lo que le decía, ¿no? Evitar la automedicación. Siempre acudir a un médico, el médico que te prescribe. A veces no, por dolor, ampolla. Mejor es ver cómo está tu función renal, ver cómo estoy, y de acuerdo a eso el médico te va a dar un tratamiento. Y por último, y creo que lo más importante es, si tenemos diabetes, hipertensión, poliquistosis, antecedentes de un paciente en diálisis, un familiar, mamá, papá, hermano, siempre hacerse un chequeo anual de la función renal. Con eso vamos a evitar daños a futuro. Entonces, esas son las 8 reglas de oro que siempre comentamos para evitar daño en los pacientes. Genial, doctor, genial. Ha sido un gusto, un placer el poder haber básicamente entendido muchas cosas que ignoramos. Para nosotros esto ha sido el episodio con el doctor Arellán, y nada, nos estaríamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.